Pobladores retienen a alcalde. Atacan a su procurador veracruzano. Está grave. Y cárteles se enfrentan en tierra de Claudia Pavlovich. Bienvenidos al Caporal del 25 de julio. ¡Comenzamos! El último video que te traje a este canal fue este que estás viendo en imagen en miniatura. Policías sorprendidos teniendo relaciones en una patrulla, en un vehículo oficial, con uniforme oficial, los cuales fueron dados de baja, señalando evidentemente inconsistencias, fallas en corporaciones policíacas. El video previo a ese fue el caso de abuso policíaco en Cárdenas, Tabasco. Agentes videograbados golpeando a una detenida indefensa. Esta historia con la que voy a empezar este video es una historia que tiene que ver con un policía, pero es diametralmente diferente. El pasado viernes en Yucatán, el policía Raúl Adrián Cobo Aque detectó un vehículo sospechoso. Decidió hacer una inspección de rutina. Los que iban adentro del vehículo trataron de huir. Él los alcanzó. Se trataba de un motopatrullero. La sorpresa es que adentro de ese vehículo iban 3 presuntos asesinos. Desarmaron al oficial y con su arma de cargo lo mataron. Ante la vista de personas que circulaban en la zona. Antes de hacer la revisión, antes de que fuera sometido por las personas a las que iba siguiendo este policía, el agente logró comunicarle a sus superiores que estaba persiguiendo un vehículo sospechoso, le dio las características del vehículo. Gracias a eso, la policía de Yucatán logró indagar más sobre lo que estaba ocurriendo. Pudo saber la policía de Yucatán que el vehículo que seguía el motopatrullero era robado. Ubicaron a la dueña del vehículo, ubicaron su dirección, se dieron cuenta que la dueña del vehículo acababa de ser asesinada frente a su bebé. Acababa de ser asesinada presumiblemente por las 3 personas que iban en el vehículo, el cual habían robado para huir del estado. La policía de Yucatán identificó a los agresores, aseguró que se trataba de sicarios originarios del Estado de México. Lograron ubicar a los agresores de la mujer, pero agresores también ahora del policía. A ambos los habían asesinado. Los alcanzaron y los detuvieron. Y también las autoridades, según estos reportes de la prensa local, están investigando al esposo de la mujer, el ex esposo de la mujer, con quien tenían diferencias, había peleas por la custodia de los hijos. Investigan si él fue el que contrató a los sicarios originarios del Estado de México para matar a la mujer. Todo esto fue posible saber, toda esta historia del asesinato de la mujer fue posible saber gracias a la acción del policía que lamentablemente fue asesinado por las personas a las que iba siguiendo. Ayer el policía Raúl Adrián Cobo Aque fue despedido con honores. Policía tercero, Raúl Adrián Cobo Aque. ¡Presente! A quien verás en pantalla es a Marcos Bautista, alcalde de Tlanchinol, Hidalgo, en el estado de Hidalgo, siendo retenido por sus propios pobladores del municipio que gobierna. Esto pasó también el pasado viernes en la comunidad de Chicopo. Habitantes de esta comunidad bloquearon la carretera que conecta la Ciudad de México con Tampico, estás viendo en pantalla esta manifestación, para exigirse reconocidos como delegación y una serie de cumplimiento de promesas de campaña hechas por Marcos Bautista cuando era candidato. Al arribo del alcalde lo retuvieron para presionar para que cumpla
con las exigencias. En pantalla estás viendo tanto las manifestaciones como la retención, la marcha, en donde allí ves al alcalde retenido. Atención con lo que está ocurriendo en el estado de Veracruz. No es común, no todos los días se sabe del ataque en contra de un subprocurador, y ocurrió a las 10:30 de la noche del pasado viernes. Fue atacado el subprocurador del Medio Ambiente estatal, Ernesto Cuevas Hernández, en la capital del estado de Veracruz, en Jalapa, cuando circulaba en la avenida Jalapa. Fue alcanzado por hombres armados, le dispararon, los agresores huyeron en vehículo, el procurador quedó herido en la acera y fue hospitalizado. Ayer el gobernador Cuitláhuac García informó sobre el estado de salud del subprocurador. Están trabajando sus peritos, sus fiscales, y sobre el estado de salud está grave. Claudia Pavlovich, la gobernadora de Sonora, quien ves en pantalla, es originaria de Magdalena de Quino, Sonora, donde desde hace 4 días, es decir, al menos desde el pasado miércoles 21 de julio, se han registrado una serie de balaceras por enfrentamiento entre 2 grupos delictivos. Presuntamente gente del Mayo Zambada contra presuntos seguidores, simpatizantes de los hijos del Chapo Guzmán. Todo esto ha estado sucediendo a pesar de operativos de elementos federales y de elementos estatales. ¡Sicarios! ¡Los sicarios! ¿Ya? Me lo mandas. Agua fita, agua fita. Esta coloría, güey. Desde ayer hasta el momento en que estoy haciendo este video, a las 8:42 de la noche de este domingo 25 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora ha tuiteado, lo estás viendo en pantalla, ha tuiteado 3 veces que está haciendo operativos coordinados en este municipio, coordinados con tanto la Policía Estatal, con la Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Ejército. Y ayer reportaron la detención de 10 personas. Para hoy la cifra oficial es la misma, pero le han agregado una persona muerta en estos enfrentamientos. Sin embargo, habitantes han videograbado tanto las balaceras como elementos en zonas de los enfrentamientos, elementos federales sin intervenir en las balaceras, como este video. Y la gente ahí valiendo verga. La organización civil Brigadas del Sol Rescate de Magdalena, que está integrada por profesionales de emergencias médicas, informó que ayer colocaron el municipio en alerta roja por la ola violenta, por la cantidad de enfrentamientos que estaban registrando. Esta organización civil aseguró que detectó, que tuvo registro de enfrentamientos en el camino que comunica las comunidades de San Lorenzo con la carretera Tubatama. La policía estatal ha informado que a través del 911 le han reportado balaceras en la calle Villahermosa y en la calle Doctor Irigoyen, esto en la colonia Industria. Alfonso Durazo, ya iba a decir Alfredo del Mazo, no estamos hablando de Sonora, Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, el próximo gobernador, quien va a suceder a Claudia Pavlovich, tuiteó lo que estás viendo en pantalla. Ha reprobado, dice el tuit: repruebo todo acto de violencia como lo ocurrido en Magdalena. Solicito al gobierno del estado y a la Fiscalía del Estado que por conducto del Comité de Transición se nos mantenga al tanto para que, llegado el momento de nuestro encargo, tengamos la información que nos permita actuar con responsabilidad. Es curioso, es de llamar la atención este tuit, porque Alfonso Durazo dirige el mensaje a las autoridades estatales, más no a las autoridades federales, más no a la Secretaría de Seguridad Federal que él mismo encabezó, a pesar de tratarse de grupos de enfrentamientos, de grupos dedicados a la delincuencia organizada.
y pese a la capacidad de fuego de los grupos que se están enfrentando, a juzgar por cómo acabó la gasolinería que estás viendo en pantalla en la salida de Tubatama, así estuvieron los enfrentamientos. Medios locales aseguran que las cámaras de videovigilancia ya no funcionan debido a que han sido destruidas con disparos, y la delegación de la Secretaría del Bienestar, de la Secretaría Federal del Bienestar, informó, como lo ves en este momento, que se ha suspendido la aplicación de vacunas COVID-19 hasta nuevo aviso. No dice los motivos. Evidentemente sabemos que esto es producto de la inseguridad y de las balaceras en los últimos 4 días. ¿Quiénes están detrás de estos enfrentamientos? Bueno, no hay hasta este momento una versión oficial. Extraoficialmente se han manejado diversas versiones. Medios locales, también autoridades que han informado, no por la vía oficial, han dicho que es por el pleito por ganancias que deja el narcomenudeo y el trasiego de droga, que es o por diferencias entre los líderes de los grupos delictivos que operan en la zona, o que se trata de la pelea por la plaza entre la gente del Mayo Zambada con la gente de los hijos del Chapo Guzmán, o todas las anteriores. Esto es lo difícil, que saber con certeza, debido a que ninguna autoridad se ha pronunciado sobre quienes han protagonizado estos enfrentamientos, ni autoridades municipales, ni estatales, ni federales. Muchas preguntas, muchas balaceras, poca información por parte de las autoridades hacia la ciudadanía. Esto es lo que han estado viviendo los habitantes en los últimos días en Magdalena de Quino, Sonora. Te voy a compartir un par de videos. El primer clip es de personas que se encuentran en una iglesia y que se tiran pecho tierra ante las balaceras que están registrando al exterior del inmueble. No olvides reventar el botón de like, compartir, suscribirte y activar la campana de notificaciones porque tendremos un video más. Gracias. Estoy aquí afuera. Estamos tirados en el suelo en la iglesia Santa María Magdalena, porque están los balazos allá afuera. Ay, Dios mío. Santa María Magdalena, protégenos, Señora. Protégenos, Señora, todo Magdalena. Protégenos.